decimos a todos ustedes amantes de la palabra del Señor, sean bienvenidos a La Fuerza Está en la Palabra, en el programa 151. Qué bueno que nos podemos concentrar y estar aquí en este programa que estamos transmitiendo desde la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en la diócesis de Querétaro, México. Y muchas gracias a todas las personas que pues nos honran con el favor de que nos están viendo, nos están escuchando. Pero quiero dar la bienvenida a mi amiga Ángeles Carrasco. Hola, Ángeles. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Beto, acá en los controles, Miguel en la cámara. Y sobre todo a todos ustedes que hoy nos están viendo, nos están escuchando, y a todos ustedes que también nos verán en las próximas emisiones y en las reproducciones que ustedes quieran repetir o que quieran compartir con sus amigos. Y bueno, también queremos saludar a muchas personas que nos han visto, que nos siguen, pues prácticamente de todo el mundo. Un país nuevo, un país que estábamos viendo ahorita y que lo va a nombrar en primer lugar Ángeles. Saludamos con mucho gusto a Tayikistán, a Polonia, a Nigeria, a Liberia, Irak, Ghana, Alemania, Brasil, Ciudad del Vaticano, Pakistán, Etiopía, Bangladesh, Uruguay, Bolivia, Guatemala, China, Venezuela, Perú, India, Francia, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Cuba, España, Estados Unidos de América y México. Y también ahora estamos transmitiendo a través de Periscope. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, yo no alcanzo a ver, ya no viste quién, pero 4 personas que las saludamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les decimos que están ustedes en el programa La Fuerza Está en la Palabra, que consiste en que vamos a analizar desde un punto de vista de laicos el próximo evangelio, que corresponde al domingo 28º del tiempo ordinario, el próximo domingo, y que es el evangelio que vamos a ver en todas las parroquias. Así que si usted es creyente, si usted es católico, pues muchas gracias por estar con nosotros. Les agradeceremos sus comentarios. Vamos a estar pendientes aquí, pendientes de la pantallita también, y bueno, pues ojalá que pues nos puedan retroalimentar con lo que ustedes gusten preguntar, decirnos o consultar, o lo que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a comenzar, queridos amigos, como siempre lo hacemos, hacernos conscientes de que el Señor, nuestro Dios, está presente en cada uno de nosotros, está presente aquí en este lugar, en la cabina, pero también está presente ahí donde nos están escuchando y viendo. Y bueno, pues cómo hacerlo consciente, pues a través de la oración, para lo cual le pedimos a Ángeles que nos ayude a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día, por volvernos a encontrar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todas aquellas personas que, si no fuera por tu voluntad, hoy no podríamos haber saludado, no podríamos haber manifestado nuestro cariño, nuestro agradecimiento, ni siquiera haber podido servirte a ti, tener una nueva oportunidad para volver hacia ti, volver a tu misericordia, que aunque cuando muramos nos encontraremos con tu misericordia cara a cara, hoy es una nueva oportunidad para poder dar un paso hacia adelante, porque cuando estemos contigo ya no podremos volver a la tierra. Hoy es un día nuevo, un día en el que podemos alegrarnos, podemos compartir lo que tú nos das, lo que tú hoy nos quieras regalar. Desde la noche de la cual nosotros amanecimos, tú seguiste derramando cosas en nosotros, gracias que a lo mejor son más las invisibles que las visibles, y por eso te damos gracias. Si nuestros ojos pudieran ver todo aquello que tú nos das, no dejaríamos de agradecerte, de maravillarnos,
de alegrarnos. Y te damos gracias por todo eso. Hoy te damos gracias por estar aquí un miércoles más, por poder aprender de ti, por poder conocerte a ti. Te damos gracias porque te vales de nuestra boca, aunque sabemos que tú eres el que hablas, Jesús, y te pedimos con todo nuestro corazón que tú seas el que obre, que no seamos necios al querer poner palabras que no vengan de ti. Te pedimos que te podamos prestar nuestra boca con todo lo que tú quieres, seamos dóciles a tus inspiraciones, que ninguna palabra que salga de nosotros mismos podría ayudar a los otros porque no viene de ti. Te pedimos que nos concedas todo aquello que tú quieras, tanto a nosotros los que estamos aquí en la cabina, como a los que hoy nos escucharán y nos querrán seguir, que querrán seguirte a ti, Jesús. Te pedimos que hoy en tu palabra abras nuestros oídos, nuestros ojos, los ojos de la fe. Abras nuestro corazón que tantas veces está cerrado o tiene miedo a escucharte, porque implica muchas veces deshacernos de cosas o renovar nuestro corazón, renovar nuestros pensamientos, o en ocasiones quitar aquello que nos estorba para seguirte. Te pedimos que podamos entregarnos nuestros miedos, nuestras inseguridades, tener a veces que querer cargar con nuestras propias seguridades, porque es lo que creemos nos sostiene. Te pedimos que nos concedas esa alegría de poder soltar aquello que nosotros tengamos aferrado a nosotros, para que tú nos des aquello que más nos conviene, aquello que realmente nos traerá la alegría, la salvación, aquello que será un escalón más para seguirte, que nos conducirá a la santidad, que sabemos que todos podemos alcanzar, que la santidad no se reserva para algunos, sino que es una vocación universal a la que tú nos llamas, que es poder estar contigo cara a cara en el cielo y poder dejar en esta tierra una huella que los demás puedan tomar como un ejemplo, no como persona con un nombre específico, sino tomar aquellos pasos que nos conduzcan hacia ti. Te pedimos, Jesús, que hoy sea un día especial, un día en el que tú te quieras manifestar y podamos estar abiertos a ti. Que pueda ser un día de cambio, de entrega, de todo aquello que nos estorba. Que no temamos decirte sí. Sabemos que no nos pedirás algo que nosotros no podamos, porque tú eres el que cargará con todo ello. Nosotros solo te prestaremos nuestro corazón, que ni siquiera nos pertenece, pero que tú nos dejas en libertad y que si te la damos, no seremos esclavos de nosotros mismos. Te pedimos, Mamita María, que sepamos decir sí, no solo con un sentimiento, sino con nuestra vida, que aprendamos de ti a poder decir sí en cada instante, aún en aquellos momentos donde nos es más costoso o más doloroso. Y que a pesar de caer, porque somos frágiles, tú nos sostengas, tú nos levantes, y que no volvamos a caer en el mismo error si no es necesario. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a todos nuestros radioescuchas y que tú seas nuestra Madre amorosa. Que si en este momento nos sentimos tristes, nos sentimos muy débiles o nos sentimos muy pecadores, tú nos tomes en tu regazo de Madre y nos consueles. Que no tengamos la tentación o que podamos vencernos de creer que ya hemos caído tanto que ya no somos dignos de Dios. Que ningún pensamiento de este segundo pensamiento, ni siquiera un pensamiento de dejar la vida antes de lo establecido. Porque aún el último segundo de nuestra vida es valioso para Dios y cualquier
En cualquier momento podemos volver a Él, pero que tampoco deseemos arrepentirnos en el último momento, al fin que Dios es misericordioso. Que en el momento que Jesús nos llame, podamos entregarnos a Él y podamos ser un ejemplo o una guía también para los demás, simplemente reflejando a Dios, que sabemos que el bien nunca vendrá de nosotros mismos, sino del mismo Dios, pero que en la medida que dejemos actuar a Dios, podemos tener una repercusión en la vida de los demás. No ser un estorbo más para los demás, sino poder ser un sostén, un apoyo para ellos. Tal vez una sonrisa, un acto pequeño que pueda transformar la vida de otros. Te pedimos que hoy nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y comenzamos también esta oración colecta del próximo domingo que dice: te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a orar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es Dios. Amén. Amén. Bueno, pues aquí tenemos ya, amigos, ya estamos en presencia de nuestro Señor, y hoy vamos a tener un evangelio interesantísimo que habla acerca de la relación del dinero y de Dios, más bien cómo, en qué lugar debe estar nuestro Señor, y para ello pues sí va a ser necesario que hagamos ahí algunas premisas preliminares, y esto pues no lo digo yo, lo dice el padre Raniero Cantalamessa, y dice que una observación preliminar es necesaria para despejar el terreno de posibles equívocos al leer lo que vamos a leer en el Evangelio. Jesús jamás condena la riqueza, ni tampoco los bienes terrenos, ni tampoco la prosperidad. Lo que condena es que pongamos en primer lugar pues estos bienes. Y bueno, vamos a leer el Evangelio para dar pie a todo esto que vamos a comentar. Y es del evangelista Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Wendy, muchas gracias. Lo estábamos viendo que se unió. Exacto, en Periscope. Muchas gracias por unirte a nosotros. Bueno, y vamos a ver este evangelio que dice: en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dé dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser al rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas
o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30, que habla de esta relación que tenemos los creyentes, los católicos, o de la relación que deberíamos de tener con los bienes materiales o con el dinero. Bueno, pues fíjense cómo empieza el Evangelio, que es de llamar la atención. Salía Jesús al camino y se le acercó, ¿cómo? Corriendo. Un hombre corriendo se le acercó. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Vamos a analizar este primer momento en que este hombre pues hace todo adecuadamente, ¿no? Todo lo hace perfecto porque corre hacia el Señor, corre a su encuentro, como quisiéramos muchos, o como lo hemos hecho ya, como lo hemos experimentado cuando vemos a un atisbo del Señor, pues corremos hacia Él, nos arrodillamos, es decir, nos humillamos ante el Señor, ocupamos nuestro lugar preciso, que aquí también habría que hacer la premisa de la lógica divina, ¿verdad?, que nos ha enseñado el padre Wenceslao Ferrusquía, y que consiste en el 1, 2, 3. Esto pues es de lo más simple, pero también de lo más profundo, y que nos ayuda mucho para vivir estas relaciones entre los bienes, entre las demás personas y entre las cosas. Y dice el padre Wences que hasta un niño lo puede manejar. Si a un niño le decimos: a ver, ponme en orden qué es primero, y entonces el niño dirá: el 1 va primero, pues muy bien, y luego ¿qué va? Va el 2 y al último va el 3. Él coloca perfectamente en orden estos elementos. ¿Y qué significa el 1 en la lógica divina? Pues el 1 significa que Dios ocupa el primer lugar, es el centro de todo. El número 2 corresponde a las personas y el número 3 a las cosas, ¿no? Y aquí parece ser que está al revés, ¿verdad? Dándole la prioridad al número 3, que son las cosas. O en vez del 2 el 3, ¿no? O en vez del 2 el 3, exacto. Y estaba recordando, porque también nos gusta mucho buscar cuál es el principio de esta enseñanza, qué es lo que el Señor nos manda en primer lugar y nos remite a los principios, como el de la vez pasada, el principio de esa pregunta que le hacían: ¿es legal el divorcio o no? Y Jesús se remite al principio, que así dice el libro del Génesis, ¿no? En el principio Dios creó al mundo, y bueno, pues está muy sencillo encontrar este principio que dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y que no separe el hombre lo que Dios ha unido para siempre. Entonces ahí está el principio. Y aquí, bueno, pues podemos remitirnos también, ¿te acuerdas de alguna cita bíblica en que hable de bienes, en que hable de dinero? A ver, ¿tú cuál podrías mencionar? Bueno, yo cuando leí el Evangelio me acordaba un poco del Santo Job. Claro. Cuando, pues, un poco porque en ese tiempo, bueno, yo un poco lo que estaba leyendo es que en ese tiempo, pues, los bienes, ahorita también deberíamos verlo así, pero los bienes se consideraban como una bendición de Dios, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, Jesús parece que ahí le dice, pues, eso ya no funciona. Ya no funciona, ¿no? Y así le pasa a Job, que pues era un hombre bendecido en todo sentido, en su familia, en sus cosas, en sus riquezas, en todo. Y pues Jesús le permite a Satanás tentarlo y todo se le va yendo, y al final dice que es, bueno, así le llamamos Santo Job, porque pues perseveró en ese sentido. Aquí en este caso pues no, pero pues también habla de todo esto.
de las riquezas y todo eso, y de que pues se le fue quitado a Job todo aquello que él tenía. Y luego se le restituye, ¿verdad? También. Exacto, eso es importante. Bueno, y dice aquí otra cosa que me hace pensar, ángeles y queridos amigos, querida audiencia, en que se dirige el hombre rico a Jesús llamándole maestro bueno, ¿verdad? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios? Eso es impresionante. Es impresionante. Y creo que también tiene que ver mucho con esta lógica divina que estábamos mencionando, porque este hombre se está dirigiendo a un ser humano, ¿no? Como él. Él todavía no comprendía muy bien que era hijo de Dios, y entonces Jesús le responde en ese mismo tono, a su nivel, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios es bueno. Y sí, si nos analizamos, pues ya de entrada con el pecado original, ¿verdad? Pues ya se nos quitó esa cualidad. ¿Y cómo empieza la oración colecta? Pues con esa participación que le pedimos al Señor de su gracia para que nos disponga y nos acompañe, de manera que siempre estemos dispuestos a obrar el bien. Entonces aquí hay como la conjunción que decía San Agustín, de que aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Así que necesitamos la gracia del Señor y además nuestra participación con las obras. Por ejemplo, con este amigo, este hombre rico, que le hace la pregunta, yo creo que tú no te acuerdas, pero había un programa hace mucho tiempo con Pedro Ferriz Santa Cruz, que es el papá de Pedro Ferriz de Con, a ver si lo conoces. Bueno, él tenía un programa que se llamaba El Gran Premio de los 64,000 pesos, y consistía en que el participante pues proponía un tema, por ejemplo Einstein, ¿no? Y le iban haciendo preguntas que iba subiendo en el nivel de dificultad y que iban duplicando la cantidad en que iba a ganar. De manera que si respondía, pues se ganaba esa cantidad de dinero. La penúltima pregunta era 32,000 pesos, me acuerdo. Y la última, pues duplicaba esa cantidad y ya eran los 64,000, el gran premio de los 64,000. Y recuerdo que había una señora que escogió Einstein, su vida y obra, y esa señora, bueno, sabía toditito, ¿no? Y en esa pregunta de los 32,000 pesos, le dice, por 32,000 pesos, responde usted, señora, ¿cuál es la fórmula de las estrellas frías? Y la respondió perfectamente. Y le hacen la segunda pregunta por los 64,000. Y por 64,000 pesos, diga usted, ¿cuál es la fórmula de las estrellas calientes? Y entonces la responde perfectamente, y fue la primera que logró ganar ese premio. Así que, pues yo veo en esta pregunta que le hace el joven a Jesús, es como si fuera esa pregunta de los 64,000, ¿no? Pero que Jesús la responde con tal sencillez y con tal maestría, ¿verdad?, que pues hasta nuestros tiempos nos sigue enseñando. Y le dice, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cumplir los mandamientos. Y le empieza a nombrar varios mandamientos, que por cierto se los dice en desorden, sí, porque ¿verdad? al final pone, honrarás a tu padre y a tu madre. Exacto, sí, y son 7. Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y fíjate que ahí me llamó también mucho la atención, ¿por qué no le menciona a Jesús el primero de todos los mandamientos, ¿no? Que es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo creo que en esa pedagogía divina estaba tratando Jesús de que le dijera a este muchacho, mira, el otro, exacto, lo que faltaba, y que era realmente lo que está contraponiendo Jesús en este momento, los bienes contra poner en el lugar central a Dios, ¿verdad? Y entonces lo que sucede, que le contesta, maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Y la respuesta de Jesús es preciosísima. El Señor lo miró con amor y le dijo, solamente te falta una cosa.
Yo cuando llegué hasta este punto, yo decía, pues ahí está, ya, para salvarte es esto, ¿no? Cumplir los mandamientos. Y bueno, ya el Señor me reveló algo más, que es poner a nuestro Señor en el primer lugar. Pero entonces viene esta respuesta de Jesús, una segunda respuesta, que le dice, solamente te falta una cosa. Aquí ya no supe yo si para salvarte era cumplir los mandamientos y cumplir esta segunda cosa que le pone Jesús, ahorita la vemos, o ya era suficiente, ¿no? Con el cumplir los mandamientos. Bueno, no lo sabemos, pero desde el momento que Jesús lo mira con amor, creo que ya estaba ganado ahí, ya estaba muy, muy cerquita, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, dé el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Híjole, qué cosa más fuerte. Y saben que este versículo, precisamente este versículo, fue el que leyó San Francisco de Asís y hizo exactamente lo que decía, literal, y es más, su padre era comerciante en telas y no estaba el papá en ese momento. Y bueno, según lo que yo vi en la película, a lo mejor no es tan real, ¿no? Pero se pone a aventar todas las telas por la ventana, ¿verdad? Y los pobres acá, y yo decía, pues con razón se enojó tanto el papá, todo su comercio se lo quitó. Pero bueno, aquí la cuestión es que, pues sí, es algo pues no tan sencillo, el dejar todos los bienes, y que el Señor reiteradamente lo repite, ¿no? A través del Evangelio. Y me estaba remitiendo también a aquel éxodo en que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, precisamente esto que Jesús le decía al joven, y en ese mismo momento están haciendo un ídolo de oro, ¿verdad? Que era el becerro de oro, que bueno, para este caso representaba los bienes materiales y el dinero, y que pues precisamente es hacer un dios del dinero, ¿no? Hay muchas personas que creen que teniendo dinero se puede, exacto, y con eso tiene el poder de hacer todo. Y nos saludamos a nuestros amigos de Facebook, nada más que, exacto, nada más que vengan. Bueno, y pues, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que Moisés, pues le da un sentimiento ahí, yo no sé si ira de haber sido, coraje, decepción, enojo, que rompe las tablas de la ley, ¿no? Y vuelca ese becerro de oro. Y muchas veces nos comportamos de esa misma manera en nuestras vidas, porque estaba yo recordando en algún momento de mi vida, pues sí, que daba un lugar predominante de los bienes materiales del dinero. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi papá tenía que viajar mucho a Estados Unidos, y cuando lo hacía regresaba con regalitos a cada uno de nosotros, pero fíjate los pleitos entre 4 hermanos, no los pleitos, pero el disgusto. Por ejemplo, a mi hermano le traía una camisa azul y a mí me traía una verde exactamente igual. No, pues yo quería la azul. Exacto, y aquel, pues no sé, pero bueno, era el continuo pleito. Y luego, pues los viajes a Estados Unidos, a estos moles, ¿no? Ir de shopping y comprar cosas. Y bueno, pues la mercadotecnia, son muy inteligentes estos señores, porque desde entrar a un supermercado, y también los de aquí, ¿no? De México, empieza uno a encontrar tal variedad, por ejemplo, de leche, ¿no? Descremada, ligera, no ligera, con todo, sin nada. Para mujeres, ¿no? Para mujeres, ahora otra para, bueno, es una variedad enorme, y se le van a uno los ojos, ¿no? Por los empaques, los colores, los productos, las cosas para los hombres de electrónica, por ejemplo, nos llaman mucho la atención. En aquel entonces, cuando recién casado, me acuerdo de pues algo que nos llama mucho la atención a los hombres, los equipos de sonido. Y eran unas cosas tremendas, unas bocinas, y mientras más watts y más potencia tuviera, mucho mejor. Y recuerdo pues que no tenía el dinero y que tuve que ahorrar durante varios meses, más de 6, para hacerme de ese equipo de sonido.
y bueno, era para mí lo máximo, es lo que ocupaba mi mente, mi corazón, era lo máximo. Y una vez que lo conseguí, pues no tardó ni 3 meses en que se me pasó el gusto y la alegría, y ya era una cosa más, exacto, es un vacío, ¿no? No podemos encontrar en los bienes, lo que tú decías muy bien, incluso en el libro de la sabiduría se pensaba que la prosperidad y los bienes materiales pues eran sinónimo de bendición. Por eso es que a los apóstoles les sorprende tanto que Jesús les diga, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Y se sorprenden, y pues hay una reacción ahí de Pedro, ¿no? ¿Quién va a poder salvarse? ¿Quién va a poder salvarse? Pues yo creo que nosotros también por ahí, ¿no? Podríamos decir, híjole, somos tan imperfectos que teniendo esa imperfección más aunada a todas las que ya tenemos, pues ¿quién va a poder salvarse? Ya lo hace casi imposible. Sí, un padre nos decía el sábado, dice, entre más materia, o sea, filosóficamente, más materia, más imperfecto, ¿no? Dice que queda de resultado es entre más materiales, más imperfectos somos, ¿no? El ser humano. Dice, ¿quién es el ser más perfecto? Dios. ¿Por qué? Porque Él carece de materia. Entonces, si queremos asemejarnos a Dios, lo material tiene que ir siendo menos para que pues vayamos siendo un poco más, vayamos tendiendo más a la perfección que a la imperfección. Qué hermoso concepto, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió, está muy padre. Sí, sí, sí. Y bueno, también podemos verlo en la humildad de todo un Dios, de Elohim, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, cómo se hace humilde al quedarse Jesús, ¿verdad?, en un pedacito de pan. Toda su gloria, todo su cetro, toda su corona de oro, la deja a un lado para hacerse humilde y quedarse ahí escondido en ese pedacito de pan. Es una maravilla que ojalá podamos comprenderla. Bueno, pues vamos ya terminando porque se nos acaba el tiempo, y estábamos en que ellos se asombraron, ¿no?, los discípulos, y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, viene la misericordia del Señor, ¿no? Sin ella no podríamos salvarnos. Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Así que Dios vuelve otra vez a abrir los cielos y abrir el reino de los cielos para todos los que estén dispuestos a pesar de las imperfecciones. Y bueno, pues ¿cuál es el camino para estar otra vez dispuestos a ese reino, a estar otra vez dispuestos a tomarnos de la mano del Señor? Pues es la confesión. Y entonces continúa, dice Pedro, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Siempre lo hemos comentado y nos da risa. El pobre de Pedro pensó que dejó todo, su empresa naviera. Le iba mejor con los milagros de los panes que con lo que sacaba de las redes. Exactamente. Pero sí hay algo que sí debemos darle el crédito a Pedro, ¿no? Aquel día que le dijo, Señor, pero no hemos pescado nada, hemos estado toda la madrugada, no hemos pescado nada, y Jesús les dice, echen las redes al lado derecho, ¿no? Y la echan al lado derecho y sacan tal cantidad de peces que amenazaba con hundirse esa barca. Y lo que yo digo que hay que darle crédito aquí a Pedro, es que sí dejó todo ese milagro, toda esa cantidad de peces que habían sacado, lo dejó para seguir al Señor. Y es lo que le está diciendo ahora a Jesús. Ya ves que nosotros hemos dejado todo. Tercera respuesta de Jesús, algo precioso e impresionante. Yo les aseguro, Jesús, Dios nos asegura, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida, el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero también vienen persecuciones. Y aquí, bueno, no vayamos a tomarlo así como muy literal, exacto. Ya ahorita voy a dejar a papá, mamá y todo. Se refiere más bien en nuestros tiempos
Hay ocasiones en que tenemos que decidir si nos quedamos, por ejemplo, en la comodidad de casa, disfrutando a nuestra familia, o tenemos alguna cosa, algún evento en la iglesia, algún encuentro, alguna cosa que nos hayan invitado. Esas pequeñas cositas, como decías en la oración, minúsculas cosas que se hacen por el Señor, Él las toma muy en cuenta. Y bueno, pues viene junto a persecuciones. Comentaba aquí mismo en el Periscope que de repente pues ponen algún comentario que no es muy positivo, y bueno, pues esas son las persecuciones muchas veces dentro de la misma parroquia, ¿verdad? O dentro de la misma familia, pues nos critican o nos dicen, y mira como tú que ibas tanto a la iglesia y sigues igual, exacto. Todas esas pues son persecuciones. Sin embargo, pues el principio de este evangelio es nuestra relación con las riquezas, exactamente igual como lo veíamos en la escena de la perla de gran valor, de aquel comerciante que encuentra la perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene para hacerse de ella. Y después, ¿qué sucede? Dios se lo regresa, pero ya ahora como administradores, ¿no? Así que, realmente, decía algo también muy bonito el padre Raniero Cantalamessa, no es, por ejemplo, dar o regalar nuestras riquezas o bienes, darlas por darlas, o la limosna, sino que a veces es muy conveniente no darles el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Y esto se traduce en cambiar en cómo usamos nuestro dinero. Por ejemplo, dando mejores sueldos, si es posible, a nuestros empleados, por ejemplo, enseñando a gente del campo a cómo administrarse o cómo hacer más productiva su agricultura, en fin, enseñándolos a pescar para que ellos mismos sean autodependientes, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, este ha sido el Evangelio de hoy, la relación con las riquezas y la relación más bien con nuestro Señor, que debe ocupar el primer lugar, el segundo las demás personas, y el tercero las cosas, sobre todo ya en esta época de Navidad, que ya están poniendo en todos los centros comerciales. Ay, sí, qué bárbaros. Ya hay arbolitos, ya hay luces, santas. Ya santas, exacto. Todo esto, que está bien. Mis hijos ya se casaron, ahora vivimos mi esposo y yo solos en la casa, y de repente decimos, ¿y qué pondremos? ¿Algún adorno o algo? Creo que sí es conveniente, sí. Es muy conveniente, pero dándole el sentido de representar festividad de la Navidad, la luz de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen, querida Ángeles, tu conclusión. Bueno, antes quería que muchas veces nos pueden decir, y recordando un poco lo que decía Jorge, de tú que vas a la iglesia, ves, estás igual o estás peor, ¿no? Y un padre una vez nos decía, dice, ustedes les pueden, si quieren responderles algo positivo, díganles, imagínate cómo estaría si no fuera a la iglesia, ¿no? Como que no ofendes a nadie, y de verdad es algo muy cierto. A lo mejor, por nuestra debilidad no podemos ir cambiando del todo, pero es por seguro, como decir, entonces para qué voy, no, estar por seguro de que es mucho mejor estar en la iglesia que alejarnos, ¿no? No dejar que esos comentarios negativos nos invadan y decir, pues sí, realmente no cambio mucho, sino decir, pues Dios me sostiene y por algo no estoy peor que antes, ¿no? Y ya como conclusión, me gustaría tomar unas palabras de San Juan de la Cruz. Él vivió mucho el desprendimiento, ha sido uno de los santos que ha vivido más esa virtud, y él decía una frase muy bonita y hacía una analogía, ¿no? Él hablaba mucho de los pájaros en sus escritos, y él decía, por más delgado que sea el hilo que sostiene, que no deja volar a un pájaro, el fin es que no está volando, ¿no? Entonces a veces hay cositas que como que nos están deteniendo para acercarnos a Dios, pero decimos, ¿no? Al fin es esta cosita pero es una seguridad, ¿no? O es algo que a lo mejor hasta, todos estamos incluidos en esos pájaros, ¿no? Hasta hacer el sacrificio de no tomar refresco o hacer cualquier cosita, como que decimos, pues eso que tiene de malo, ¿no? Claro, no
no nos vamos a privar de todo, porque también a veces un padre nos decía, a lo mejor podemos privarnos de cosas, pero en domingo y en festividades de Dios, pues en la iglesia, ese es el momento para celebrar, ¿no? Los domingos no vamos a estar así como que, ay, no, estoy en sacrificio o cualquier cosa. San Francisco de Asís decía, en Pascua y en Navidad, hasta las paredes coman carne, ¿no? Como que de verdad tener el sentido de que ofrecemos cosas que a lo mejor nos cuestan por Dios, pero cuando es momento de enaltecer a Dios o de festejar como son los domingos, pues también estar con toda esa libertad de poder, pues no sé, ahora sí vivir pues más eso. Y pues a lo mejor es una disciplina el estar como apartándonos de cosas que son gustitos para nosotros, pero pues nos ayudan a ser pues sí menos materialistas, pero también no empezar con metas que no sean muy grandes o muy costosas si no estamos acostumbrados. Cualquier cosita, o hasta no físico, ¿no? Sino de verdad dar una sonrisa a cualquier persona, es como pues también un método de salir de nosotros mismos. No sé qué. Me fascinó lo que dijiste, qué tal estaría si no fuera misa, si no recurriera yo a me fascinó. Y también me fascinó, esta es la conclusión, que se diría con este evangelio, que Jesús aconseja a los ricos transferir sus riquezas, pero no a Suiza, sino al cielo, con los pobres, con la demás gente que necesita. Y bueno, pues ahora ya sabemos cuál es el destino y les deseo que sean muy prósperos, que lleguen a tener todo aquello que sueñan, su casa, su coche, que prosperen y que le den realmente el sentido que debe darle a las cosas materiales. Pues nos despedimos, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo miércoles y por ahora les decimos que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto.